Bien, hermanos, vamos enseguida a tener unos momentos de la reflexión de la palabra de Dios, inspirados en la paternidad de Dios. Y aquí no es para hablar solamente a los papás, que especialmente es para ellos, o es para nosotros padres, pero no exclusivamente, sino también quiero que hablemos del papá terrenal como papá terrenal. Y vamos a hablar también del papá celestial, Dios como nuestro papá. Y ahí entramos todos, ¿sí? Todos como hijos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y también, hermanos, vamos a hablar del papel de hijo, ¿verdad? Sí, los papás que están aquí, pues también son hijos al mismo tiempo. Entonces, ver cómo enfocamos, cómo aplicamos la palabra de Dios, porque para todos tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Y para esto quiero leer dos parrafitos de la Escritura. Uno se encuentra en Romanos 8, 14 al 16. Dice así, hermanos. Dice así. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Quiero leer también Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. ¿Qué expresión le llamó la atención de ambos pasajes? Abba, Padre. Por ejemplo, cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Antes de ir a la cruz, Él va y clama. Y claro que no fue una vez, Él acostumbraba a ir al Getsemaní. Muchas veces fue al Getsemaní. Pero lo vemos especialmente allí, horas antes de ir a la cruz. ¿Y saben cómo oraba Jesús? Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Y qué quiere decir entonces? Usted entiende o entendemos el Padre, pero el Abba no. La expresión Abba va conectada con Padre. ¿Sí? La expresión Abba le da el calificativo a la palabra Padre como el que usted le da a su papá. Si usted ama o amó a su papá, y hago esa excepción porque no siempre es el caso de todos, pues, pero si usted tuvo o tiene un papá al cual usted ama mucho, ¿cómo le dice usted a su papá? Pancho, a lo mejor no le dice así, pues, ¿cómo le dice a su papá? Alguien que me diga una expresión. ¿Cómo le dice a su papá usted? Bueno, papá, está bien, pero alguien puede ser que le diga de otra manera. ¿Cómo le dice? Viejo, dice. Ah, bien. Está muy bien, porque a mí me dicen viejo. Está bien. ¿De qué otra manera le dice usted a su papá? Jefe. ¿Qué otra manera? Entendemos que es una expresión de amor, ¿verdad? No de desprecio, no. A eso estamos refiriéndonos. ¿De qué otra manera le dice? O un niño, ¿cómo le dice a su papá? Papito, papi, papito chulo, ¿verdad? Bueno, a mí me dicen viejo ahora, pero cuando estaba niño mi hijo no me decía viejo, ¿no? Ya con el tiempo me empezó a decir así, pero entonces hay muchas expresiones. Entonces, hermano, Abba Padre quiere decir la expresión que usted le dice al papá cuando lo ama mucho. Por eso mencionábamos esto. Si por ejemplo usted ora, usted a lo mejor no va a decir Abba Padre porque es una expresión en el original ahí bíblico, pero si usted le dice papito chulo,
¿Se vale orar así? Sí, no es irrespetuoso. No, si usted ama a Dios, como usted le quiera decir a su papá celestial. Porque usted ora, Padre, el Señor dice, no, pero háblame mejor, como que se note que me amas. Por eso el Señor decía, Abba, Padre. Amén. A lo mejor los fariseos no oraban así, pero Jesús sí oraba así. Nos estamos explicando, hermanos, aquí. Para que usted oiga otra vez el Abba Padre, sepa que Jesús oraba y se refería a su Padre Celestial con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha admiración, con mucha, lo que usted quiera, pues, ¿no? Así oraba, no de manera religiosa, sino de manera íntima, amorosa, así. Y así debemos orar nosotros también. Muy bien, ahora quiero decirles, si pudiéramos pintar un cuadro ahorita o imaginarnos allí algo, ¿cómo imaginaría usted el cuadro de un papá? ¿Cómo se lo imagina usted? Ahorita le voy a predicar yo, pero usted ayúdenme de todas maneras. Trabajando, abrazando a su hijo. ¿Cómo? Educando. Imagínenselo ahí en una foto que diga, pues es papá y esa, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Está bien? ¿Va bien? ¿Qué más? ¿Cómo más? ¿Cómo le gustaría a usted siendo niño, verdad? Con su papá, pues. Enseñando. Jugando, muy bien. ¿Qué más? Piense infantilmente usted. Como niño, piense. ¿Qué le gustaría a usted que su papá cuando estaba niño hubiera hecho? ¿Eh? Ya dijo, jugando, muy bien. ¿Qué más? Trabajando. Abrazando, muy bien. ¿Qué más? ¿A dónde? A la escuela en bici, pues bien, qué bien. Comiendo juntos, la verdad, ahí dándole. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Consolando, dijo, ¿verdad? Consolando, bien. ¿No se lo imagina usted en un parque, por ejemplo, verdad? Comprándole esos, ¿cómo se llama? Algodones de azúcar, ¿verdad? Chapoteando ahí en alguna alberca. ¿Sí o no? Esa es como la imagen que pudiéramos presentar de un papá. Pero bueno, también acuérdense que el papá no es nomás papá de niños, ¿verdad? También hay papá de adultos, ¿o no? Entonces, ¿cómo se lo imagina? ¿O cómo le gustaría, pues? ¿Cómo? Ya usted ya es adulto y tiene a su papá, ¿cómo se lo imagina o cómo le gustaría? ¿Qué cosas? ¿Haciendo qué cosas? Aconsejando, ya estamos hablando de aconsejando, bien, más. Intercediendo, también. Echándole mecánica al carro, también, pues son cosas de allá de más grande, ¿verdad? Pero ¿a poco no se vale eso? O sea, como que cuando estábamos niños nada más, pero ya de grande no. ¿Hasta cuándo se es padre? Toda la vida. Y entonces cuando desaprovechamos esa oportunidad, qué lamentable. Qué lamentable. A mí me encanta mucho cuando se hacían los encuentros con más frecuencia. Antes hacíamos más encuentros. Me acuerdo mucho porque había una exposición, una de las conferencias, era Volviéndonos al Padre. Me acuerdo, se llamaba, ¿no? Y sabe qué poníamos ahí, ¿verdad? Escenas del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el hijo anda por allá haciendo de las suyas, pero de repente dice, y volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, ¿verdad? Y bueno, la parábola, ¿qué dice? Y empezó a caminar. Yo creo que a correr no, porque ni fuerzas tenía.
Empezó a caminar rumbo a la casa del padre. Y me acuerdo en las escenas que salían allí, que el papá todos los días se asomaba por la mañana a algún punto ahí de la hacienda o no sé dónde, ¿verdad?, a ver si su hijo venía. Y bueno, no, después de que ya empezaba a atardecer y perdía la esperanza, ¿verdad?, pero otro día hacía lo mismo el papá. Pero un día especial. ¿Qué pasó ese día especial? Allá a lo lejos lo vio venir, ¿verdad? Y entonces el corazón del papá empezó a palpitar con más fuerza. Y el papá dijo, pues que venga aquí, así como se fue, que venga aquí para regañarlo. ¿Qué hizo el papá? ¿Eso hizo? ¿Qué hizo el papá? Y más sabiendo que el hijo ya no podía ni dar pasos como venía, ya hecho un guillapo, que cada paso era ya demasiado esfuerzo. Y el papá, dice la Biblia, que salió a su encuentro porque venía para la casa. Y allí cuando llega con el hijo, el papá no dijo, oye, qué mal huele este cuate, ¿verdad? Después de que me gastó todo el dinero, mira cómo viene. No dijo eso. ¿Cómo olería aquel hijo? Venía de cuidar cerdos, imagínense. Y la ropa, el aliento, sabrá Dios. Pero le importó al papá eso. ¿Qué dice la Biblia? Lo abrazó y lo apretó contra su pecho, ¿verdad? Y lo llevó a casa. Y luego lo mandó que dice un sonorense, mandó que lo manguerearan, dice, ¿no? Pero, o sea, que lo limpiaran, pues, que lo limpiaran, y luego después que le pusieran ropa nueva, ropa de ellos, pues, de gente que tenía dinero, pues. Lo vistieron como si se lo mereciera. Y luego después le ponen el anillo de la autoridad. Cuando le miraban ese anillo decían, este es el hijo de papi, ahí cuidado con él. Tenía autoridad para sellar documentos con el anillo. Y le hicieron fiesta. Amén. Y hermanos, ese es el corazón de un padre. Amén. Y los que somos papás aquí, Dios nos está diciendo, así como yo soy tu padre y te perdono y te limpio y te acepto y te recibo de nuevo, ¿cómo estás actuando tú con la herencia que te di? Porque Dios nos dio una herencia, lo acabamos de decir ahorita aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y entonces a veces que nosotros endurecemos el corazón y no reproducimos lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Por eso qué importante es conocer el amor de Dios. Hermanos, Jesús fue la manifestación humana del amor de Dios como Padre. Porque nosotros podemos decir Padre Celestial, pero no te vemos. Por la fe podemos creerlo, nuestro Dios, pero entonces el cielo o Dios mismo dijo, voy a enviar una manifestación visible de mi amor como Padre. Y lo voy a hacer a través de una figura o de un cuerpo humano. Amén. Y entonces Jesús, hermanos, aunque es el Hijo de Dios, pues la manifestación de Dios, pero Jesús actuó como un padre. Pues no es cierto. ¿Qué hizo Jesús? A ver, díganme cosas que hizo Jesús como padre en la tierra. ¿Qué hizo? Ya lo decían ustedes algunas cosas ahorita. ¿Qué hizo? Discipuló. ¿Qué más? Dio de comer, proveedor. ¿Qué más? Sanó, consoló, aconsejó. Fíjense todo lo que hizo Jesús. Amó, perdonó. Todo eso lo hizo Jesús. Entonces, Dios enviando a un emisario del cielo para demostrar el amor de Dios a través de un cuerpo. Dice el escritor, dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y entonces, hermano, no necesitamos que Jesús vuelva a nacer ahora en Hermosillo. No es necesario. Si creemos a la palabra de lo que Jesús hizo, entonces Dios mostrando el amor en carne.
en carne. Porque si usted dice, no, lo que pasa es que es muy difícil, si usted supiera cómo es mi hijo. Pues Jesús actuó como padre en la tierra también. Amén. No, pues sí, muy a gusto del cielo. No, es que vino a la tierra. Amén. Por eso, hermanos, Jesús hizo todo eso que Dios puede hacer. Pero, hermanos, Dios nos ha dicho que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Lo dice allí, hermanos, primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. O sea, somos hijos de Dios. ¿Cuántos sienten que son hijos de Dios? ¿Cuántos le han dicho o le van a empezar a decir al Señor ahora, Abba Padre, o en sus términos sonorenses que tienen? Amén. Empezar a orar así. Usted puede cambiar su oración, hermano. Es bíblico. Usted puede comenzar a orar de manera diferente. O sea, si es posible que usted evite, si es posible, si no, no. Que usted ore, no le diga, Padre eterno, más allá del sol. No, dígale, papito chulo. Papito querido. Él quiere que le digamos así. ¿O no? Te amo, Señor. Cuando Jesús, después de haber muerto y resucitado, se anduvo apareciendo por 40 días, ¿se acuerdan? Y se le aparece a Pedro. Se le aparece a Pedro. Y Pedro ya veían que lo había regado feo. ¿Se acuerdan? Que había negado a Jesús y esto y lo otro. Y pues los remordimientos de Pedro y todo. Pero ya cuando Jesús resucita y se empieza a aparecer, en una de las ocasiones se aparece a Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le pregunta. Y no me voy a meter en el argumento que tuvieron ahí. Simplemente Jesús te pregunta a ti también, ¿me amas? Porque al Señor le gusta que le digamos, te amo. Amén. Usted no le dice al Señor, te amo, pero de veras, ¿no? Dicen que en una ocasión, una pareja ahí, el amigo así, pues, cara de gruñón y todo, y la mujer dócil así, y le dice, viejito, ¿me amas? Y el amigo le dice, ya lo dije en el altar cuando nos casamos, si cambio de opinión te voy a avisar, ¿no? No me pregunten más, ¿no? Entonces, si usted ya le dijo al Señor que lo ama, pues dígaselo otra vez. Y otra vez, y otra vez. Por eso el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Amén. Y entonces al Señor le gusta que le digamos, sí, Señor, yo te amo. Y te amo. Aunque Él no nos pregunte, vamos a decirle, te amo. ¿A usted le gusta que le digan que la aman o no le gusta? Al Señor también le gusta. Siendo Dios, a Él le gusta. ¿Y saben por qué le gusta? Porque nos mira como sus hijos. Y Él lo dijo y Él lo cree y está seguro que así es. A veces los que no lo creen somos nosotros. Por eso no le decimos, Abba Padre. Amén. Dice 2 Corintios 6:18, dice, hablando de esto, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, Dios disfruta cuando nos ama. Dios disfruta amarnos como somos. O sea, usted no tiene que ser perfecto, no tiene que ser sin pecado, no tiene que ser, ¿cómo se puede decir? Un santo, qué sé yo, para que Dios lo ame. ¿Qué necesita usted ser para que Dios lo ame? O hacer. Nada tiene que hacer para que Dios lo ame. Claro que Dios no lo quiere dejar así. Por eso Dios trabaja en nosotros, pero así como somos, nos ama. Cuando su hijo estaba chiquito, y yo digo chiquito como si de grande no fuera su hijo, ¿no? Pero hablando de estas historias, cuando su hijo se revolcaba en el lodo y ahí andaba todo sucio o de mango ahí con todo el... ¿usted lo amaba también o hasta que lo bañaba lo amaba? Así mocoso como andaba, ¿usted lo amaba? Así no le hace que estuviera mocoso y como sea. Así lo amaba. Dios también. La regamos, nos ama.
Fallamos otra vez, nos ama. Nos ensuciamos, nos ama. El hijo pródigo regresó como venía a haber fallado y en todos los sentidos vino y su padre lo amó. Lo abrazó otra vez. Y hermanos, ¿por qué desperdiciar esa tremenda realidad, esa bendición para ir a correr? Alguien dice, no, porque no soy digno. No, pues cuando usted cambie un poquito y sea mejor, voy a ir. Error tan más grande, grandísimo. Ahorita el Señor es nuestro abogado, pero un día será juez. Y las reglas van a cambiar porque Él no puede negarse a lo que Él ya es, a lo que Él ya dijo. Es soberano y así, por eso creemos en esa palabra de Dios. Y hermanos, ¿qué espera Dios de tu paternidad? Aquí, hermanos, si me permiten, voy a abrir el abanico. Cuando digo paternidad, yo creo que no hay problema si decimos que el papá y la mamá, pues, ¿sí? Porque muchas veces la mamá, pues, la ha hecho de papá también, ¿o no es cierto? Cuando no está el papá y a veces aunque esté. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué espera Dios de tu paternidad? Pero también, ¿qué espera tu hijo de tu paternidad? ¿Qué espera? Ya hemos escuchado la tan trillada expresión que padre no es el que engendra, sino el que ¿qué? Sino el que cría, el que provee, el que educa, el que cuida, el que pone límites, el que llora cuando el hijo llora y se ríe cuando el hijo ríe, el que está ahí para celebrar las victorias de su hijo. Ese es el padre o la madre, pues, en este caso, la paternidad. ¿Cuál es el mejor regalo de tu hijo? Tú eres el mejor regalo para tu hijo. Tú eres el mejor regalo. A veces los hijos pueden no entenderlo, pero tú deberías de entenderlo. Y entonces, en el afán de buscar el regalo o los regalos que el hijo necesita, nos vamos a conseguirle los regalos y nos perdemos que el regalo somos nosotros para él. Porque él necesita ahí un mentor, necesita un inspirador, necesita un discipulador, necesita un brazo fuerte, un consejero permanente, lo necesita. ¿Y sabes qué? Eso no cuesta dinero. Y si nosotros supiéramos eso, fuéramos más sabios. Pero creemos que se ocupa el dinero para todo eso y no vamos a conseguirlo y el niño se pierde, o el adulto, inclusive el hijo, se pierde de la más grande bendición que el cielo ha dado a la humanidad, como es el regalo de un papá o de una mamá cerca de su hijo. Y cuando no se da esto, hermanos, tarde es para decir, si yo hubiera. Ya creció mi hijo, creció mi hija, y me lo perdí. Y la verdad que pues qué bueno que se lo lamente, porque ya no hay nada que hacer, ni con más dinero ni palancas se puede regresar el tiempo. Amén. Pero cuando ese hijo o esa hija recibieron de una manera modesta, humilde, pero dieron lo mejor de su tiempo, hermanos, estaremos satisfechos por lo que ha ocurrido. Amén. Y cuando fallamos, entonces, como padres, ¿cuándo fallamos? Fallamos, hermanos, cuando no hemos sido un modelo digno de imitar. Entonces fallamos. Cuando hemos sido egoístas, donde yo, y después yo, y otra vez yo. Y los hijos ahí están, pero hay cierto grado de egoísmo, como yo quiero, como me parece, y que el hijo se aguante, para eso es hijo. Error también. Cuando hemos sido sin iniciativa, sin visión, cuando no hemos sido impulsores de nuestros hijos, cuando hemos sido no generosos, por no decir tacaños, ¿verdad? Mezquinos, dice la Biblia. No hemos sido generosos y los hijos aprenden muy bien. Si yo soy, dice un dicho no bíblico, pero también lo dice la Biblia de otra manera, hijo de tigre, pintito, sé tú mezquino, tacaño y todo esto, y vas a tener hijos igualitos. ¿Y sabes qué pasa con los padres tacaños?
y mezquinos, se endeudan y heredan esa misma tendencia a los hijos. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Y dador es dador aquí y allá. Dador. Y si Dios lo bendice, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Dios está viendo nuestra generosidad. Amén. Entonces, Dios ha prometido, ¿verdad?, que la familia del generoso va a tener la cobertura del cielo. ¿Sí? Y entonces, ¿a poco no nos gustaría después en su momento que los hijos sean generosos? Porque hasta nosotros cosechamos de esa generosidad de los hijos. Pero a veces ignoramos que estamos sembrando equivocadamente. Amén. Porque lo que el hijo me ve hacer a mí, eso es lo que él va a hacer. No es lo que yo le diga, mi hijo, yo no he hecho las cosas bien, pero tú hazlo bien. Pues ya sale sobrando, mejor ni hablar. Son palabras al aire esas. Amén. Es lo que te vean hacer. Si quieren, ni hables, porque ellos no te van a oír. Ellos están viendo que tus hechos, igualito. Si caminas medio chuequito, hasta ellos le hacen el pasito. O sea, en todo te imitan. Pero si te ven, a mí, hermanos, me encanta cuando veo los niños pasar aquí al frente. Y la cancioncita ahí, ¿sabe qué más, no? Y pasan corriendo. Parece un acto infantil, un acto, ¿qué se puede decir?, sin importancia. Pero es el mejor acto en el cual los estamos entrenando a la generosidad. Amén. Así que ellos vienen corriendo y a lo mejor ni ellos mismos están conscientes de esto, pero poco a poquito van entrando en esa conciencia plena, van creciendo. Dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere grande, cuando fuere viejo, no se apartará de esto. Entonces, hermano, no juegues con tus hijos practicando la no generosidad. No te conviene. Amén. Instrúyelo para que él sea como tú. Sé generoso, sé militante, sé vigilante, instruye, aconseja ahora. Y ellos harán lo mismo cuando sean padres también, porque están siendo formados en la escuela de Dios. Amén. Hermanos, y también los padres fallan cuando dejan a sus hijos. Los padres fallan cuando dejan a sus hijos. Y el abandono no es solamente físico, también lo es, pero no es la única manera de abandonar a un hijo. Se puede abandonar físicamente, pero también emocionalmente se puede abandonar. Se puede abandonar relacionalmente, que aunque estén en la casa, no, cállese chamaco, déjenme, estoy muy cansado y yo nomás aquí, egoísta, ¿no? Eso es también abandono, ¿sí? Despreocupado por la familia, por los hijos. También es una manera de abandono. Qué bonito cuando los hijos pueden confiar en los papás, que saben que ellos estarán allí para cuidarlos, para protegerlos. Hace muchos años oí una anécdota de un niño que vivía en un edificio de varios pisos. Él vivía en los pisos de más arriba. Y bueno, la mamá se había ido a trabajar. Y por alguna razón el papá es el que se había quedado al cuidado del niño. Y entonces al acabársele ahí los víveres, el papá tuvo que salir a la tienda pues a comprar víveres. Pero en lo que él se fue al súper y dejó al niño ahí en el edificio empezó a arder en llamas. Hubo una falla ahí, se hizo un corto y empezó a quemarse. Y empezó a agarrar vuelo y las llamas empezaron a subir hacia el edificio. Y entonces, cuando el papá
papá viene y ve a aquel de lejos, él lo pensó, a lo mejor es en mi domicilio. Y efectivamente cuando él llega, ¿verdad? Era llamas y era humo. Y pensó en su hijo inmediatamente. Y entonces los bomberos llegaron, pero era tanto el problema del humo y de todo que no podían hacer la labor de rescate, ni los bomberos siquiera. Y entonces el niño gritaba de arriba, gritaba, se oía la voz del niño. Pues la mayoría habían logrado desalojar el edificio, pero este niño pues no pudo hacerlo. Y entonces en ese afán de que los bomberos querían rescatar al niño y no podían, llega el papá. Y entonces el papá le grita al niño: mijito, le dice, aquí está tu papá. Lánzate al vacío y yo te voy a cachar. Y hermanos, después de muchos intentos que habían hecho otros autoridades y bomberos y que ya lo habían dado al niño realmente por perdido, aquel niño en la confianza de su papá se lanza al vacío. Bueno, es una anécdota, ¿verdad? Y entonces el papá logra salvar o cachar, pues no, al niño en los brazos. Y el niño, ese papá sabía que vendrías, ¿verdad? Imagínense lo que un hijo, la expectativa que tiene de su papá o de su mamá. Ese es el nivel. Y hermanos, eso es lo que Dios diseñó precisamente. Esa es la protección que Dios espera de los papás para los hijos. Y aunque hemos crecido algunos, ¿verdad? Y ese sentimiento de hijos también nos acompaña toda la vida. Aunque ya no tengas a tu papá, ¿verdad? Siempre hay una vinculación, ¿verdad? Con el hecho de decir, recuerdo a mi papá, añoro a mi papá, o cómo me gustaría tener a mi papá. Amén. Hermanos, yo preguntaría a los papás, ¿verdad? ¿Estamos siendo fieles con el papel de papás? ¿Estamos cumpliendo esa responsabilidad realmente ahorita? ¿O han sido puras promesas al aire que nunca cumplimos y que hemos dejado mucho que desear en nuestro papel de padres? ¿Cómo se siente usted? No me responda, nomás piénselo. Creo que nosotros como padres debemos de ser facilitadores para que nuestros hijos amen a Dios y confíen en Dios también. Y cuando nosotros hacemos un buen papel como padres, nuestros hijos tienen más posibilidades de confiar en el Abba Padre que cuando les hemos fallado a nosotros. Porque cuando decimos Padre, le decimos a Dios Padre, entonces el que ha tenido una mala experiencia como hijo no quiere ni oír la palabra Padre. ¿Ah? Porque como ya decíamos al principio, para muchos papá significa amor incondicional, protección, provisión, seguridad, disciplina. Pero para otros no significa eso, padre. ¿Qué significa para otros? Abandono, violencia, desinterés, mediocridad, abuso, escasez, por no decir específicamente alcoholismo, drogadicción. Eso es para otros la palabra papá. Entonces, imagínense qué difícil para alguien que querramos decirle, mira, es que el Padre Celestial, ¿con qué lo vincula? Como le fue en la feria, con su papá. Y a veces hay personas que les ha costado bastante aceptar a Dios como Padre, porque la palabra Padre les produce náuseas. Entonces, ¿qué papel estamos haciendo nosotros como papá? ¿Estamos facilitando para que nuestros hijos puedan confiar en el Padre Celestial o no hemos hecho bien nuestro papel como padres? ¿Me estoy explicando, hermanos? Hermanos, hay otro aspecto importante en el tema de padre e hijo. Si hablamos de nuestro Padre Celestial, Dios como nuestro Padre, a Él le gusta el diálogo, ¿sí? Cuando vamos a orar, a Dios Él quiere que sea diálogo, no monólogo.
Porque cuando usted va a orar, yo creo, hermanos, que esto es muy frecuente, más de lo que podemos imaginarnos. Cuando vamos a orar, lo que ocurre ahí en la oración no es un diálogo, es un monólogo. ¿O me equivoco? Señor, aquí estoy, y aquí estoy, y mira, y me siento así, y dame, y perdóname, y ya se acaba la oración y el Señor queriendo hablar y nosotros no le damos oportunidad. Ahora, ¿cómo va a hablar Dios? ¿Cómo habla Dios? En ese diálogo, Dios habla al corazón, Dios habla a nuestra mente, Dios nos trae sanidad, nos trae consuelo, nos trae esperanza, amén. Nos trae claridad de todas nuestras confusiones a nuestro espíritu. O sea, Dios trabaja a nivel de nuestro interior. Por eso en la oración hay veces que hay que, pues ya hablaste, ahora deja que Dios hable. No con la boca, pues va a hablar con el espíritu. Y entonces va a haber ahí, nos podemos levantar de una oración completamente transformados en la oración. Porque hubo diálogo. Y hermanos, este es el modelo de Dios. Amén. Pero nosotros sí dejamos hablar a Dios o no. ¿Quién deja hablar a Dios? O a lo mejor es el modelo de oración que hemos aprendido. Tú dile a Dios todo y dile, y machácale. Pero no esperamos que Dios responda, porque siempre es el monólogo, ¿no? Amén. ¿No sería importante, hermanos, o interesante que empezáramos a practicar una oración como diálogo? Donde aprendamos a callar para que Dios hable. Y no es tiempo perdido. Si tú duras ahí en la oración callado, prueba eso. 5 minutos callados sin que tú le digas nada a Dios. Ay, Dios, ya me acordé de otro. Pero callado. Esperar que Dios empiece a hablar. Hay una canción cristiana que dice más o menos así, la canción. Dice, hoy no vengo a pedirte nada. ¿Amén? Solo quiero abrazarte, abrir mi corazón. Solo he venido a estar contigo. ¿Amén? Solo vengo a darte mi adoración. Solo vengo a decirte mis sueños. Vengo a agradecer lo que has hecho por mí. No vengo a pedirte nada. ¿Cómo sería una oración así? ¿No sería bueno probar, hermanos, modelos de oración? Porque a Dios, hermanos, le interesa nuestra vida totalmente. A veces decimos, ¿cómo un Dios poderoso que hizo el universo, el que hizo los astros, le importan mis asuntos? ¿Le importarán a Dios mis asuntos? ¿Le importará a Dios mis asuntos? Millones de personas sobre la faz de la tierra, y que a Dios le interese mi vida. No le interesa ni a mi esposo, ni a mi marido, ni a mis hijos, menos a Dios. No es así. No es así. Si estaba Jesús, como una extensión del amor de Dios, pasó por un lugar y fue con una sola persona, habiendo multitudes. Mujer samaritana, con el ciego Bartimeo, con la mujer del flujo de sangre, con Zaqueo. Amén. Y así nos podemos pasar con uno solo. ¿Le importaba a Jesús aquello? Sí. Había multitudes que lo estaban esperando, sí, pero a Jesús le importaba ese asunto. Así también Dios le interesa nuestro asunto. Por eso conviene y vale la pena ir ante Él y esperar que Él nos diga. Yo creo que es una oración, hermanos, que va a ser enriquecedora si la practicamos. Decirle, Señor, no vengo a pedirte nada. ¿Habrá alguna oración que hayamos hecho donde hemos dicho, Señor, no vengo a pedirte nada? A ver, va que la está pensando mucho. ¿O qué tema lleva usted cuando va a orar? ¿Qué tema lleva? ¿Y por qué le digo esto del tema? Ahí está usted como hijo ante el Padre, ante su Abba Padre, dialogando, ¿verdad? Pero ¿y cuando tiene que platicar con su hijo?
Ahora usted es el papá, o la mamá, pues, ¿no? Pero ahora ya no es para arriba, es para abajo, ¿no? No para abajo, pero sí en el plano terrenal, con su hijo. ¿Tiene usted tema con él? Alguien se aburre con las oraciones porque no tiene tema. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Pues, pero no hay tema. Y no pasará también cuando usted como papá con su hijo no hay tema. O es un monólogo también. Nomás usted habla, mi hijo, es que quiero que sí, para acá y puro para allá. Y el hijo quiere, ¿cómo se dice? Se le cuecen las habas por hablar también. Pero no hay chance, porque es monólogo. Lo mismo que a veces pasa así. ¿Sí? Y perdemos tantas oportunidades como padres por no tener temas en común. ¿Por qué no? Debe haber algún tema en común entre padres e hijos. Pero como agarramos el tema que a mí me gusta, aunque no le guste a él, y a veces el tema es sermonearlo, ¿no? A bibliazos. Pero él no quiere eso. Pero ¿no habrá acaso algún tema que le agrade a ambos? A veces creemos que no, porque no nos hemos esforzado o no hemos tenido tiempo para establecer una comunicación que sea retroalimentadora, que propicie ese diálogo, porque no tenemos paciencia, no tenemos tolerancia, no sabemos cómo hacerlo. A ver, si a tu hijo le gusta un tema y tú dices, pero yo no sé nada de eso, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si a tu hijo le gusta un tema, pero tú no sabes nada de él? Pues nunca vamos a coincidir, pero no habrá manera de interesarnos en el tema y empezar a investigar. Porque mira, hermano, si tú desaprovechas o desaprovechamos esas oportunidades, ahí en la esquina hay uno que está que brinca por tomar la oportunidad que nosotros desperdiciamos o desaprovechamos. Él sí la va a aprovechar y le va a hablar de ese tema que a él le gusta y no lo va a hacer en la mejor de las maneras. ¿Qué decíamos que es un papá? Protector, un educador, pero todo eso debería ser. Pero como nosotros no tenemos tiempo y como me aburren los libros para estudiar y para poder entender a mi hijo, entonces no lo hacemos. Y se nos va el tiempo en esa búsqueda para hacer feliz al hijo. Y resulta que el hijo no quiere tu dinero, a veces. O a veces sí, ¿verdad? Pero a veces no. Te quiere a ti, porque tú eres el mejor regalo. Amén. Y hermanos, para ir cerrando esta reflexión, está el tema de la disciplina. El tema de la disciplina es un tema complicado, ¿o no? Si están chiquitos, pues, ¿quién dijo la chancla? ¿Quién dijo en la mañana? Como que muy fácil, pues, sacar la chancla, pero llega un momento en que ya la chancla no funciona. Ya no es así. Como no tengas el argumento, como no tengas la capacidad, la preparación que tienes que ir tomando porque el hijo va creciendo, pues. Y si nosotros quedamos igual, entonces no hay comunicación adecuada. Y el mundo tiene muchas ofertas, hermanos, para esto. Y entonces cuando el papá o la mamá son autoridad, que deben de serlo, la autoridad va aparejada con el tema de la disciplina. Y miren lo que dice la Escritura. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué clase de hijo te va a salir? Eso quiere decir. O sea, no es ni hijo siquiera. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Amén. Entonces, los errores que los hijos cometen
generalmente, frecuentemente, son por una paternidad mal aplicada. Una paternidad incompleta, una paternidad incorrecta. Los errores de los hijos, no todos pues, pero muchos de ellos son porque no tuvieron padres que se dieron el tiempo para enseñar, para instruir, para estar pendientes, establecer límites, todo esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, un niño o un muchachito envidia a los hijos que tienen padres que los educan, aunque parezca que no. Es envidiable que aquel sí tiene papás que los protegen, los cuidan, están pendientes de ellos, ¿verdad? Entonces, es difícil, hermanos, aplicar, oiga bien esto, es difícil aplicar una disciplina en los hijos cuando nosotros mismos hemos fallado en eso mismo. ¿Sí? Cuando no hemos hecho el papel de verdaderos padres, entonces la disciplina o la autoridad se pierde. Entonces hablamos como si nadie hablara porque no hay autoridad. Entonces por eso tenemos que arreglar nuestra vida como padres, pues. Volver a asumir el papel de padres que Dios espera que tomemos, y entonces se recupera la autoridad y entonces se puede aplicar la disciplina que Dios quiere para nuestros hijos. ¿Cuántos años le quedan a tus hijos para irse de casa? ¿Cuántos años? Algunos ya se fueron, ¿verdad? Pero otros todavía están en casa, y no pienses que va a ser así por la eternidad. ¿Cuánto tiempo le queda a tu hija? Y dices tú, no, está chiquita. Pues sí, pero va a crecer. ¿Cuántos años le queda? Y entonces esos años que le quedan son la oportunidad que todavía te queda para aplicar tu papel de papá, de mamá, formando a esos hijos. Porque una vez que se vaya ya no es la misma. Ya no es la misma, no digas que es la misma. No, que ya cuando esté con su marido, a lo mejor ni te abre la puerta el yerno o la nuera. No sabemos. Entonces, ¿cuándo es la oportunidad? Allí bajo tu techo. Es el tiempo en que tú debes de echarle toda la carne al asador, en el buen sentido. Si nos hemos, hermanos, desbalagado y nos hemos despreocupado, hemos hecho las cosas mal, la hemos regado como padres, aprovecha si todavía lo tienes en casa. Aprovecha y haz lo que tienes que hacer. Amén. Porque yo les pregunto una cosa: ¿nuestros hijos sabrán realmente si ellos son los más importantes o son otras cosas? ¿Sabrán los hijos? Si es más importante para ti tu trabajo, ¿sabrán los hijos? Si tus amigos allá, tus hobbies, tus deportes, tus prácticas del tipo que sea, tus preocupaciones inclusive, son más importantes que tus hijos, ¿ellos lo sabrán? Claro que lo saben. Entonces ahí es donde tenemos que recapacitar y decir, no es el trabajo, el dinero, el reconocimiento, el machismo que aquí mando yo. Eso no es. Hay una canción de Jesús Herán Romero que dice más o menos así la canción también. Estuve escuchándola y me llamó la atención. Y dice la canción así: entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Les quisiera detener, pero un día se irán de casa. Y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto, quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles a cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. ¿No te gustaría hacer eso? ¿No te gustaría abrir los ojos y decir cuánto tiempo he desperdiciado? ¿Cuánto tiempo con preocupaciones que no han servido para nada? ¿Cuántos días? A veces cuando ya ahí anda la mamá y papá que se le va a casar la hija, en la última semana le quieren dar todo el amor del mundo, pero tuvieron años antes. Y eso no es así, pues. No es que a última hora ahí ya se lleva la marca, pues. Ya está ¿cómo se llama? La etiqueta ahí plasmada. Palabras hirientes, altisonantes, expresiones de machacar, ¿verdad? La dignidad o el honor que tiene un hijo.
Pero bueno, hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios que nos invita a reflexionar y empezar a hacer las cosas lo mejor que podamos. Si has sido selectivo en tu casa, nosotros hemos sido muy selectivos. Preferimos a uno nomás, ¿verdad? Pero si tú tienes más de uno, pues no debe de serlo. ¿Sí? Si tienes dos, ¿a cuál aman más? No me digas. No me digas, a todos por igual, porque generalmente no pasa eso, y ese es el problema. ¿A quién prefieres? Al que te sigue el rollo. ¿Prefieres al que te quita las sandalias ahí o las pantuflas? ¿A quién prefieres? Al que saca puros dieces. ¿A quién prefieres? Al que, mamá, no quieres esto. A ese prefieres, y el otro está teniendo una marca. Y eso se va guardando en el corazón. Fuimos llamados a amar por igual. Imagínate que Dios nos amara diferente. ¿Cuántos creen que Dios nos ama por igual a todos? Amén. Si no, a lo mejor ni me amara Dios a mí, porque pues ¿a quién amaría más? Al más santo, al más cuidadoso, al que no peca, no, pues yo ni me apunto yo. Pero gracias al amor de Dios, y como Padre, Él nos está enseñando a amar por igual. Amén. ¿Verdad que hay cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida? Como padres, ¿o no? Si no pensamos así, ¿verdad? Tenemos un problemita, ¿verdad? A ti, como padre que estás aquí, si no has estado a la altura de lo que decíamos ahorita, de lo que Dios espera de ti como padre, ante los hijos que Él te dio. Si has dejado a tus hijos en segundo plano por otras cosas más importantes, que aunque las justifiquemos, no tienen justificación. Si hemos sido selectivos con el hijo que más amamos, no lo decimos los amamos todo igual, pero ellos saben perfectamente bien que no es así. Si hemos hecho eso, hoy es tiempo de reconocer ese error que hemos cometido como padres. Si no nos hemos dado tiempo para sembrar en nuestros hijos el amor por Dios, los principios, los mandamientos de la Escritura, si hemos fallado en todo esto, creo que podemos ahora pedirle al Señor perdón y decir, Señor, quiero entrarle con todo. Si esta reflexión que hoy tenemos, hermanos, sirve así como cuando termina un año y comienza otro, ¿no? Este año sí voy a entrarle con todo. Bueno, ahora, si esta palabra nos desafía, ¿verdad? Nos reta a decir, yo quiero ser mejor papá, mejor mamá. ¿Cuándo podemos tomar esa decisión? Hoy la podemos tomar. No digas, es que ya, ¿para qué a esta altura? Olvídate, hoy podemos hacerlo. Amén. Y también te quiero decir, ya no como papá, sino como hijo. Si tu papá no fue un modelo, y esto es para todos, no fue un modelo digno de imitar, si tu papá fue ausente, si fue alcohólico, si golpeaba a tu mamá, o tu mamá golpeaba a tu papá, si a ellos les importaron más otras cosas que a ti mismo, que tú mismo, que tal vez la palabra padre te dé náuseas, como decíamos ahorita, que no quieras ni siquiera hablar del tema. Si tuviste a alguien que no le importó formar en ti ese amor por Dios y sembrar en ti también el conocimiento de la Escritura, y que por esa causa también tú tuviste que a lo mejor salir y cometer muchos errores fuera. Y a lo mejor el pecado te dio hasta por abajo de la lengua, ¿no? Te manchó tu vida, manchó tu corazón. Hiciste cosas que no debías de haber hecho. Dios, como Padre amoroso, Él quiere sanar tu corazón. Porque solamente lo puede hacer el Señor. Él quiere sanar ese pesar, o a lo mejor ese odio, o a lo mejor ese rencor, esa amargura, esa tristeza que has venido, o esa vergüenza, ¿verdad? Que has venido arrastrando en todo este tiempo. Pero Él quiere
hacerte una nueva criatura. Y esto es para los cristianos también, no nomás para el que no conoce a Dios, para ti también. ¿Cuántos se atreven a perdonar a su papá o a su mamá? Aunque ya no esté viviendo, aunque ya no viva. Y si vive, pues también. ¿Cuántos dicen, yo quiero en esta ocasión, si no lo he hecho todavía, quiero perdonar a mi papá por todo eso? Porque si no lo haces, eso está sembrando en la vida de tus hijos también. No perdones, tu hijo va a ser igual. Alguien que no perdona, no te va a perdonar ni a ti tampoco. Dice el modelo de Padre Nuestro, porque si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdona a nosotros. Pero deja tú, tampoco tus hijos van a perdonar, porque eso es lo que vas a sembrar en el corazón de ellos. Amén. Entonces, aceptemos, hermanos, si no tuvimos a ese Padre, o no lo podemos tener todavía, pues el Señor dice, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En nosotros como padres, con la oportunidad que hemos perdido tal vez por muchos años, pero la palabra de Dios siempre es retadora, la palabra de Dios siempre es propositiva, la palabra de Dios siempre viene a enmendar nuestra vida. ¿Sabes por qué, hermanos? Un día que estemos delante de la presencia de Dios, nadie podrá decir, no, Señor, si yo hice esto y esto y aquello. Y si el Señor nos dice, no te conozco, obrador de maldad. ¿Por qué el Señor diría esto? ¿Por qué el Señor diría esto? Porque también otro texto dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tomar decisiones en nuestra vida. Hoy es el día de cambiar cosas en nuestra vida. Entonces, miren, hoy es seguro que va a pasar algo. Que hay quien va a decir, yo voy a tomar decisiones en mi vida para con mis hijos, para con mis padres y para con mi Padre Celestial. Una actitud diferente. Pero hay quienes aquí les va a dar igual como si no se hubiera dicho nada aquí. Y en aquel día el Señor dirá, ¿te acuerdas aquel culto? ¿Te acuerdas del otro culto? ¿Te acuerdas esto? Así que no te conozco, porque mi palabra no hizo ningún efecto en tu vida.